Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy haremos una segunda entrega de nuestro especial del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para conmemorarse el 8 de marzo. En segundo lugar, hablaremos sobre la crítica situación de las madres comunitarias y cómo está el desarrollo de los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Posteriormente a este tema hablaremos sobre los corteros de caña y su difícil situación en la Virginia debido a despidos masivos y a problemas porque no les reconocen su fuero sindical. Finalmente, daremos nuestros tips de servicios públicos y en esta ocasión hablaremos sobre qué pasa cuando hay unos incrementos excesivos en las facturas de servicios públicos domiciliarios. Bienvenidos. En Sintraemdes Pereira nos interesa saber cómo están las condiciones de las mujeres trabajadoras y ello a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Hemos recogido unas cifras oficiales. Las primeras tienen que ver con un documento presentado por Cristian Herrera, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien además es el director operativo de Salud Pública de la Gobernación de Risaralda. El profesor Herrera plantea que para el año 2012, según proyecciones del DANE, la población total en Risaralda fue de 935.910 habitantes, de los cuales 455.907 son hombres y 480.003 mujeres, es decir, hay una población superior de mujeres frente a hombres. De este porcentaje dice que el 49.5% de la población del municipio de Pereira es migrante. Recordemos que Risaralda ha sido caracterizado por la Defensoría del Pueblo como un departamento, una ciudad, Pereira, que recibe, pero también expulsa gente debido a todos los procesos del conflicto armado, pero también a problemas económicos. Entonces el profesor Herrera dice que de esta población migrante, el porcentaje de mujeres corresponde al 56%. Además, dice que el 25% de los nacimientos en el departamento se generan en menores de 19 años, mujeres que todavía están en una edad muy temprana y además que tienen condiciones básicas insatisfechas. Estos nacimientos se dan además en zonas rurales en un porcentaje mucho más alto que en las cabeceras municipales. Una segunda cifra que hemos recogido están relacionadas con un diagnóstico que presentó la Asamblea Departamental del Risaralda. En la Asamblea Departamental dicen que las cifras y los estudios relacionados con la participación de la mujer en el mercado laboral y el menor porcentaje de salario que ellas tienen demuestran que todavía hay precarización de la condición de las mujeres en el departamento y que se evidencia que hay una inequidad de género en el ámbito laboral que aún persiste y que no se ha logrado solucionar. Además, dicen en la Asamblea Departamental que de acuerdo con el diagnóstico socioeconómico y de mercado laboral de Risaralda presentado por la red de observatorios del mercado laboral, en marzo de 2012 la tasa de ocupación laboral de las mujeres fue menor que la de los hombres. Estas cifras solo demuestran que hay una situación desfavorable para las mujeres y que por ello, como clase obrera, hombres y mujeres tienen que luchar para mejorar las condiciones de unos y otros y de esta manera garantizar profundos cambios sociales en nuestra sociedad. El Día Internacional de la Mujer conmemora a todas esas mujeres trabajadoras que desempeñan su vida día a día para ganársela y poder subsistir y por ello nos interesa desde Sintraemdes saber cómo le va a una de estas mujeres que labora aquí en Pereira en el subempleo. Nos encontramos en estos momentos con Lola María Giraldo, ella es una de las vendedoras informales que trabaja en el centro de la ciudad de Pereira. Lola, bienvenida a Enfoque Semanal. Muchas gracias. Bueno, Lola, hablemos sobre su vida cotidiana. Usted aquí en su puesto de trabajo, donde vende estos productos medias, donde vende colchas, todo esto, ¿de qué hora a qué hora tiene que trabajar? Nosotros laboramos de 7:30 de la mañana y nos estamos yendo 8 o 9 de la noche. Bueno, ¿y usted en estos momentos con el trabajo, cómo le va? ¿Alcanza a ganarse un salario mínimo? No, porque como le digo, muchas veces como puede estar bueno, otras veces se va uno sin vender nada, entonces yo no puedo decir de que yo me estoy sacando un salario mínimo o más del mínimo, no. Ya, ¿usted qué le gustaría que la alcaldía hiciera por ustedes, los vendedores informales? A ver, quisiera por nosotros los vendedores informales, pues creo que
que más trabajo o al menos vivienda para uno dejar de pagar arriendo, tener una vivienda, algo digno de que vivir. Luz Marina Andrade también es una de las trabajadoras informales del centro de la ciudad. Ella vende unos ricos tamales aquí en el Parque La Libertad y queremos hablar con ella sobre sus experiencias laborales. Bueno, Luz Marina, cuéntanos, ¿usted siempre ha trabajado aquí vendiendo tamales? No, yo no he trabajado acá, lo que pasó es que yo trabajé en una empresa de Unirroya hace muchos años y de un momento a otro se trasladaron para la ciudad de Cali. Entonces, de todas maneras nos dejaron sin trabajo y sin decirnos nada y que nos vamos y se fueron. Entonces, ¿qué me tocó? De obligada por ser madre cabeza de hogar de 3 niños, me tocó obligar a hacer algo. Entonces me ingenié los tamales. ¿Y cuántos trabajadores en aquel entonces quedaron sin trabajo? No, por ahí unos 40 más o menos, sí. Muchos trabajadores. Demasiados. Y bueno, ¿y usted, este trabajo que tiene en estos momentos informal, de qué hora a qué hora lo labora? No, yo los elaboro de las 7:30 de la mañana a 6, 7 de la noche. Sí. Es una venta muy larga. ¿Y usted con esto qué alcanza a pagar en su mes? No alcanzo medio. A veces me toca recurrir a otros recursos para poder cuadrar el arrendo y también para medio comer, porque eso está muy duro. ¿Y usted tiene acceso a salud? Sí, tengo Café Salud. Ah, bueno, y usted además de esto, ¿qué aspira? ¿Qué le gustaría que pudiera hacer en su vida? No, a mí me gustaría en realidad, pues ya para la edad que tengo, pues ya aspiro a la media pensión, que me la han prometido en la alcaldía, pero nada que me llega. Y voy para 61 años. Y cada vez que voy que no, que espere, que dentro de 2 meses, que dentro de 6 meses y así. Entonces me tienen es como, sinceramente me están vacilando. ¿Y usted qué dificultades ha tenido como vendedora informal? No, demasiadas, porque es que de verdad no nos han dejado trabajar como debe ser. Deberían dejarnos trabajar porque somos madres cabeza de hogar, no como otras personas que tienen su módito y pueden vivir de otra forma. En cambio nosotros no, porque de todas maneras nos ha tocado con sacrificios y esfuerzos seguir adelante con los niños. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. María Cuellar es una de las madres comunitarias que trabaja en Dos Quebradas y que además está recientemente sindicalizada en Sintras y Ovi. Edith, bienvenida a Enfoque Semanal. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Edith, estábamos hablando contigo y con otras madres comunitarias sobre los problemas que han tenido frente al irrespeto a los acuerdos que llegaron con Juan Manuel Santos el año pasado después de haber levantado el paro. ¿Qué pasó con esos acuerdos? Pues la verdad es que nos hace muy raro que digan que no hubo acuerdos, porque nosotros hemos visto un documento especialmente donde están las firmas y donde sabemos que sí hubo acuerdos. Lo que pasa es que esos acuerdos los han irrespetado, han violado como nuestros derechos, porque primero que todo nosotros necesitamos una contratación directamente con Bienestar. Y ahorita sí nos contrataron, pero con una cooperativa, y sabemos que esa cooperativa pues nos hace muy vulnerables a cualquier cosa que pueda pasar con nosotras. De hecho, la contratación es por meses. Ahí nosotros teníamos muchas ganancias antes, que eran unas vacaciones, unos descansos muy merecidos, y ahorita parece ser que los han descontado, pues según nos dijeron, no sabemos. Estamos como a ciegas, como ahí tanteando y esperando qué va a suceder con ese contrato, el cual ni siquiera tuvimos tiempo de leer, y ni siquiera nos dieron la copia en el momento que lo firmamos. Entonces no sabemos tampoco por qué la cooperativa Coaso Bien
comete como estos atropellos con nosotras. Parece que ellos creen que nosotros somos como alguien o algo que ellos pueden manipular de cualquier manera como ellos deseen, y no es así. Nosotras por eso nos organizamos y hemos formado el sindicato para saber, para poder ejercer nuestros derechos, para poder saber y que tenemos todas una misma voz y esperar que más adelante se nos cumplan esos acuerdos. Las irregularidades de las cuales estamos hablando no solo son en el orden laboral, no solo el problema es que ustedes estén tercerizadas todavía con una cooperativa y que tengan unas difíciles condiciones de trabajo, sino que además hay una condición muy precaria en la atención de los niños por cuenta de los recursos que le destinan desde bienestar familiar a los hogares. Contemos, describamos cómo está esa situación en materia alimenticia para los niños. Sí, la verdad es que nos tiene demasiado preocupadas el asunto de la minuta. La minuta es el alimento que nosotros le damos a los niños. Cada día, desde el año pasado y años anteriores, hemos visto que están disminuyendo cada cosita, cada alimento de los niños, y ahorita ya es el colmo porque nos dicen que de 1 libra de frijol y cualquier grano lo debemos repartir para 3 alimentos, para 3 preparaciones y para 3 meses. Como ellos, por ejemplo, los frijoles los comen una vez al mes, entonces de esa bolsita la tenemos que repartir para 3 meses. La mazamorra media libra, la panela, mandan 2 panelas cada 15 días y a la siguiente semana una panela de la cual hay que dejar, cuando mandan 2 panelas hay que dejar media panela. Y quiere decir que semanalmente hay que despachar a los niños con 1 panela y media y 2 libras de azúcar, y nosotros no somos capaces. Siempre hay que complementar con el bolsillo nuestro, porque esa comida es muy insuficiente, sobre todo los líquidos, que es lo que los niños más consumen. Nos da mucha tristeza que se disminuya el queso 100 gramos, ya que pues, la madre comunitaria no come de los niños porque esa minuta también fue descontada. Y ya el arroz son 3 libras para toda la semana, la carne disminuyó también el gramaje, muchos alimentos, mucha zanahoria, eso sí mandan por cantidades, parece que le echáramos zanahoria hasta el chocolate. Bueno, ¿y cuántos niños atienden ustedes en el hogar comunitario? Son 14 niños en total. Entonces miren lo grave de la situación, que para 14 niños 1 libra de granos debe durar 3 meses y panela y medio debe durarles 1 semana y entonces no aguanta esta situación para los niños, es muy precaria la situación, y por ello las madres comunitarias, enhorabuena, decidieron sindicalizarse para luchar no solo por sus beneficios contractuales, laborales, sino también por los derechos de las y los niños. Bueno, Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, no, de verdad que muchas gracias a Enfoque por estar siempre preocupada por el bienestar de nosotras, las madres comunitarias y los niños que atendemos. Y estas denuncias es bueno que el gobierno las escuche porque de verdad que estamos en la olla. Un problema laboral reciente que aqueja al departamento de Risaralda está relacionado con lo que le está pasando a los corteros de caña en la Virginia. Entonces, para hablar de este tema, nos encontramos reunidos con Adriana González, quien les está haciendo el acompañamiento jurídico, pero también desde los derechos humanos. Adriana, bienvenida a Enfoque Semanal. Hola, muchas gracias. Adriana, cuéntenos cuáles fueron las reivindicaciones que generó la lucha de los corteros de caña sindicalizados en Sintra Inagro. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes y a todas las televidentes que nos están escuchando en este momento del día, y gracias por abrir este espacio para contar una situación grave que está sucediendo en el departamento de Risaralda con las personas que laboran en este momento con la caña de azúcar, que además dependen directamente del ingenio Risaralda. Es partiendo del presupuesto de contar que son trabajadores que llevan entre 15 y 20 años vinculados a unas empresas, primero cooperativas, después ahora son estas famosas SAS, o sea, Sociedades por Acciones Simplificadas, que fueron creadas en el gobierno de Uribe de una manera muy rápida y que han ido cambiando de personería jurídica, sin embargo no han cambiado de dueño ni de actividad, porque todas, absolutamente todas, realizan actividades para el ingenio Risaralda, de manera tal que estos son trabajadores
tercerizados por el ingenio, porque su vinculación directamente no es para el ingenio, pese a que la prestación del servicio sí beneficia al ingenio en el tema de la caña. Del sindicato que estamos hablando, entonces se han montado dos sindicatos, Intrainagro, que es el de corteros propiamente dicho, y el sindicato que en este momento está en un conflicto debido a una huelga porque no se quiso negociar el pliego de peticiones de los trabajadores, es el referido a los trabajadores dedicados a los oficios varios dentro de las fincas que cortan caña, es decir, los que están dedicados al tema de la agricultura, los que están dedicados a limpiar las eras y demás actividades aledañas al corte de caña. Ellos se fundaron como sindicato hace 6 meses y presentaron un pliego de peticiones en noviembre que se negó sistemáticamente el dueño de la SAS a negociar. Esto implicó que los trabajadores, como se venció el término para negociar la convención colectiva, tenían solamente 2 opciones, llamar a huelga o solicitar un tribunal de arbitramiento. Como era la primera vez, decidieron convocar a huelga. ¿Qué hizo el dueño de la SAS? La semana pasada le solicitó al Ministerio de Trabajo cerrar o tener autorización para liquidar la SAS y poder así golpear el movimiento sindical y no negociar la convención colectiva, de manera tal que ellos ahora están desvinculados laboralmente. ¿Cuántos trabajadores en estos momentos quedaron desempleados por esta medida represiva? Son 120 trabajadores, de los cuales además todos, absolutamente todos, son pertenecientes a municipios aledaños a la Virginia o a municipios cercanos a la Virginia de Caldas y de Risaralda. Son 120 familias que en este momento están sin percibir un peso. Los trabajadores de esta zona son trabajadores pagos a destajo, es decir, que si trabajan un día se les paga y si no trabajan otro día no se les paga. ¿Qué alegatos desde lo jurídico están haciendo ustedes para demandar o denunciar a esta empresa? Bueno, primero es denunciar a la empresa que para no negociar el pliego de peticiones más bien decidió solicitar la liquidación de la SAS al Ministerio de Trabajo, pedir la autorización, pero para negar simplemente el derecho de la negociación colectiva, entendiendo además que la causal que alega el patrono es que está muy cansado y está próximo a recibir su pensión de jubilación, cuando además esta persona lleva cerca de 20 años dirigiendo una SAS. En segundo lugar, es un llamado al ministerio para que ponga su buen oficio como protector de los trabajadores, del derecho al trabajo, recordarle a la ciudadanía, recordarle al ingenio, recordarle a los dueños de la SAS y recordarle al ministerio que tanto la asociación sindical como la presentación de pliego de peticiones y las convenciones colectivas de trabajo son derechos fundamentales de carácter constitucional en Colombia y además protegidos por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, y dada esta situación tan problemática, ¿qué actividades de movilización, de denuncia tienen programadas ustedes para poder ir a acompañarlos a donde están los trabajadores? A ver, ellos están haciendo una movilización y una concentración, que es la huelga, y ellos están cerca a una finca del ingenio por la salida a la Virginia. Ahí están concentrados ellos y para eso estamos solicitando a la ciudadanía en general que acompañe a estos trabajadores que están reivindicando y además peleando por sus derechos fundamentales como es el salario, la seguridad social y cosas básicas de un trabajador, porque realmente no están pidiendo nada que no sea fuera de la ley. Entonces está pidiendo un poco de solidaridad y de acompañamiento, pero además quienes quieran apoyar el movimiento con alimentos, porque ellos, como ya lo dije anteriormente, son trabajadores que les pagan a destajo, por lo tanto parte del quiebre de su situación puede ser por el tema de alimentos. Entonces quienes nos quieran regalar alimentos pueden traerlos al Sindicato de Empresas Públicas, aquí a la 35 con Quinta Bis. Además de acompañar a los corteros de caña, hemos sabido, Adriana, que usted también está en campaña política y queremos que nos cuente cuál es el número y a qué corporación está aspirando.
Yo estoy aspirando a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo con el número 101, con 3 propuestas fundamentales, que es la protección al trabajo y los derechos laborales, la segunda la protección al campo, lo que significa oponernos a la importación de productos agrícolas que se dan en Colombia, y finalmente una protección a los derechos de las mujeres en la condición o en el sentido de que hemos sido un poco vulneradas en el tema laboral y en una discriminación por razones de género muy reconocida acá en Colombia. Listo, Adriana, muchos éxitos en su campaña y esperamos que esta lucha de los corteros de caña pues salga avante. Muchas gracias, esperamos lo mismo y también salir como representantes a la Cámara con el 101 por el Polo Democrático. Entonces ya lo saben, si quieren hacer donaciones aquí para los corteros de caña pueden venir a la calle 35, número 5B09 y aquí estaremos como centro de acopio para ayudarle a los trabajadores corteros. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les brinda la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Muchas gracias, Empresa de Energía de Pereira. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Recientemente recibimos una llamada de una usuaria de los servicios públicos domiciliarios y pues aprovechando que estamos dando tips sobre los servicios públicos con Juan Carlos Cardona, vamos a hablar sobre este importante tema. Se trata de qué pasa cuando se dispara el consumo y aparecen cobros en las facturas que no entendemos su razón de ser. Entonces vamos a hablar de este tema con Juan Carlos. Bienvenido a Enfoque Semanal. Luisa, gracias. Pues importante un tema, me parece que una consulta que viene bien al momento que está viviendo hoy con los usuarios en servicios públicos. Los usuarios están en todo el derecho de hacer las reclamaciones ante las empresas de servicios públicos cuando consideran que su consumo se ha incrementado, lo que llamamos o lo que llama la ley 142 de los servicios públicos una desviación significativa de consumo. ¿Cómo funciona? El artículo 149 de la ley 142, Luisa, obliga a las empresas de servicios públicos a que cuando haya una desviación significativa de consumo, en la preparación de la factura, como lo dice el mismo artículo, es cuando estén haciendo la factura y detecten que el consumo se le incrementó al usuario, tienen la obligación de hacerle la visita y verificar por qué se le subió el consumo, determinar la causa de la desviación del consumo, determinar por qué se le subió el consumo al usuario. Bueno, pero las empresas sí hacen esto, se dan cuenta de esto y sí lo hacen porque por lo general cuando se hace el reclamo es porque el usuario acude, no, pero sí hay visitas programadas. Claro que hay visitas, pero las empresas hoy andan evadiendo la ley con los contratos de condiciones uniformes. ¿Y cómo la están evadiendo? Pues ellos en el contrato hacen una tabla de desviación significativa y posiblemente lo que para el usuario es una desviación, para la empresa no lo califica. Voy a ponerles un ejemplo. Un usuario de estrato 1, que su promedio de servicio sea de 70 kilovatios en energía o de 8 metros cúbicos en agua, para las empresas, si ese consumo de energía sube a 140 kilovatios, para la empresa de energía no es una desviación significativa. Y para la empresa de acueducto, si sube
a 15 metros tampoco lo va a ver como desviación significativa, pero para el usuario sí, porque estaría pagando el doble del consumo y por supuesto el doble en el precio por la multiplicación del consumo por el valor del kilovatio del metro cúbico. Bueno, y entonces si se dispara el consumo, entonces ¿qué puede hacer el usuario, ya que la empresa pues puede decir si lo es, no lo es? ¿Qué hace el usuario? El usuario puede hacer la reclamación, la empresa, si hizo la visita, debe dejar un acta que dé constancia de que hizo la visita antes de entregar la factura, pero si la empresa no lo hace, el usuario tiene la posibilidad de reclamar, de llegar a la instancia que la semana pasada hablábamos, que era la reposición o la apelación ante la superintendencia, y si la superintendencia de servicios públicos comprueba que hubo desviación significativa, que la empresa no hizo la visita, le da la razón al usuario y la empresa tendrá que facturar el promedio de ese usuario. Bueno, entonces ya lo saben, para hacer todas sus reclamaciones y para saber cómo funciona la factura y todo esto, tenemos un consultorio jurídico aquí en Sintraendes, ubicado en el primer piso. Esperamos que lo sigan usando y que gracias a este programa pues muchos más usuarios puedan venir y hacer todos sus procesos para que queden conforme con el servicio que les prestan las empresas de servicios públicos. Juan Carlos, ¿algún llamamiento que le quiera hacer usted a la comunidad en estos momentos? Claro, importante, es que están conociendo sus derechos, estamos preocupándonos por informarles a ustedes televidentes, a la comunidad, a los usuarios de los servicios públicos, que hay unos derechos y que las empresas tienen unas obligaciones, pues tenemos que hacer respetar los derechos y para eso estamos acá, Sintraendes, los trabajadores, la comunidad y el consultorio jurídico en servicios públicos. Bueno, todos pendientes de nuestros tips en servicios públicos. Muchas gracias. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Además, les recordamos que este jueves nuestro director del programa, Juan Carlos Valencia, realizará una segunda presentación del Cineforo, un cineforo político de cine comprometido para que ustedes disfruten, y este se realizará el jueves a las 6 de la tarde en el Teatro de Confamiliar. Los esperamos.